Usted calla los micrófonos. Santiago. No madures, ¿sí, Santiago? Ok, entonces comenzamos. Hoy es la clase número 2 de grado 11. Vamos a hablar acerca de compuestos orgánicos. Fecha 5 de mayo del 2020. Docente Mayra Alejandra Gutiérrez. Entonces vamos a desarrollar dos competencias. Primero, vamos a construir conocimientos a partir de ejercicios y vamos a articular cada una de las cosas que podemos hacer desde la práctica de los ejercicios hacia la conceptualización. El objetivo es reconocer y aplicar nuevos conceptos o conceptos de isomería y nomenclatura en los compuestos orgánicos. La agenda que tenemos son, primero, vamos a ver los compuestos orgánicos con respecto a su definición y los ejemplos. Vamos a hablar de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Vamos a hablar de, bueno, con respecto a sufijos, prefijos, etcétera, y funciones orgánicas. Y vamos a hablar de la isomería. Y vamos, por último, vamos a hacer un mapita resumen, pero eso lo vamos a hacer nosotros en conjunto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar un video, bueno, el libro de Santillana, las diapositivas y los elementos de clase. Entonces, aquí les quise empezar a mostrar, o quise empezar mostrando los compuestos orgánicos o cómo usamos o dónde los encontramos en las sustancias o, bueno, demás que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, las aminas generalmente las encontramos, o lo más común es encontrarlas en pinturas, ¿sí? Sintéticas o en barnices, ¿sí? También, bueno, se utiliza para producir espuma de poliuretano, que es la que compone los colchones y todas esas espumas que también componen los muebles que tenemos en la casa. También se utiliza, digamos, como fertilizante en cuanto al sector agrícola. Los ésteres, ¿sí? Se usan para formar o para producir hilos, para producir, bueno, la laca que nos ponemos en el cabello cuando nos hacemos peinados así, bien chéveres. ¿Extravagantes? Sí. Y los rollos de película, que ya no se utiliza mucho, ¿cierto? Pero que pues en un tiempo fue como, hubo como el boom de las fotografías, porque no existía la fotografía digital, sino la fotografía que se imprimía en esos, o a partir de esos rollos de película. Y tenemos también, pues los aldehídos se utilizan para, ¿saben qué es curtir el cuero? ¿Sí? No, realmente no sé qué es curtir el cuero. ¿Alguien sabe qué es ¿Como curtir el cuero? quitarle el pelo? El pelo, sí, eso es curtir el cuero, ¿sí? Como darle esa textura y quitándole el pelo sobre todo. Y también lo utilizan para conservar la carne, sobre todo la carne esa que viene, o los embutidos que vienen, bueno, que son refrigerados. No con la carne que tenemos en la carnicería, sino los que sacamos de supermercados, de otros servicios. Como la salchicha, ¿sí? Sí, por algo así. Listo. ¿Y si vieron que la ranchera como que la cambiaron? Sí, Pero ahora sabe más rico. Sí. Le No quitaron sé por algo qué, pero como ahora sabe más rico. algún ingrediente que le causaba como Y ese ahora sabor. sabe delicioso. Sí. Y volvieron a sacar las salchichas gruesas, ¿sí vieron? ¿Las Sí, americanas? gracias. Buenas. Perdón. Los ácidos ¿De carboxílicos. dónde compran? Tony, data. Los ácidos carboxílicos, que son, los encontramos, bueno, los utilizamos para teñir las telas, ¿sí? Para la miel, pero bueno, en la miel en cuanto a la producción o cuando las abejas forman la miel, los encontramos ahí. Y en algunas frutas. Ese es el que le da como ese aroma a las frutas, los ácidos carboxílicos. Las cetonas, bueno, en los removedores y en algunos adhesivos. Y los alcoholes sabemos que lo utilizamos, podemos utilizar como combustible, como desinfectante, pero también en las bebidas alcohólicas. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta que los compuestos orgánicos los encontramos en la vida diaria. La nomenclatura se basa, después aquí poner los radicales más importantes. ¿Qué es un radical? Un radical ¿cierto? Entonces es un sustituyente. Esta puede ser un grupo de átomos o un átomo. En el caso, por ejemplo, del cloro, del yodo, del bromo, ¿cierto? Profe, Eso es un radical, un sustituyente. tú me caes bien, ¿sabías? Dime. Tú me caes bien. Sí, claro, yo también me cae bien.
de átomos de carbono sobre todo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el vinilo, que generalmente lo llamamos, no, se llama etenilo, pero lo llamamos vinilo. ¿Cómo sabemos que es un radical? Un radical, o sabemos que es un radical porque, si se fijan, tiene aquí una rayita así, a través de esta se va a unir a una cadena más grande, ¿cierto? Y generalmente los radicales tienen esta terminación, hilo, hilo, ¿sí ven? Hilo. Esos son los radicales. Los compuestos son diferentes. Ahí voy a explicar ahora sí que es un compuesto. Entonces, ¿cómo nombramos un compuesto? Hay 3 reglas principales. Hay muchas más, pero quise ponerle las principales. Vamos a aprender a nombrar alcanos, ¿sí? Para nombrar alcanos, primero tenemos que fijarnos en enumerar o observar la cadena que sea más larga. En este caso, si se fijan, esta es la cadena de carbonos más larga. No siempre, a veces nos la muestran así, como que se sube hasta acá, pero generalmente es esa que está ahí, la más larga, ¿sí? Y la comenzamos a numerar, ¿sí? Entonces, ¿cómo la comenzamos a numerar? La comenzamos a numerar dependiendo del extremo donde se encuentren más cercanos los radicales o sustituyentes. Voy a señalarle los radicales o sustituyentes. Tengo aquí un radical, tengo otro radical y tengo otro radical. ¿A cuál de los dos extremos están más cercanos los radicales? En el lado ¿El lado izquierdo o el lado izquierdo. derecho? Izquierdo, Izquierdo. ¿cierto? Entonces, yo sé que por aquí, de aquí para allá, es que voy a empezar a numerar mi cadena. Entonces, este será mi carbono 1, este será mi carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Tiene 6 carbonos, ¿listo? Por favor, si quieren, vayan mirando de una vez su libro. Yo le voy a decir qué página para que puedan saber a qué me estoy refiriendo. Ay, profe, me toqué por el libro. Rápido, rápido. Página 45, 2 en la página 45. Voy, rápido, porque soy un niño muy productivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6 carbonos y tiene 3 radicales, ¿Qué ¿cierto? página, profe? La 45. Tienes 6 carbonos y 3 radicales. Cuando tiene 6 carbonos, ¿cómo lo podemos nombrar? Juan David. Hexano. Listo. Entonces yo ya sé que esto termina con hexano. Listo, ¿cierto? Pero antes de esto yo tengo que poner, o tengo que indicar primero mis radicales, ¿cierto? Ojo, lo organizo de forma alfabética. Primero que todo, ¿cómo se llama este radical según lo que tienen allá en su libro? ¿Cuál? El med. Met. Entonces, ese se llama metil. Metil o metilo, pero en este vamos a utilizarlo metil, que es más fácil. ¿Este es igualito, sí o no? Sí, Muchas. entonces ese es metil también. Listo. ¿Cuántos metiles tengo? 2. 2 metil. Y este radical se llama etil. Butano, etilo. Etilo o etil. Aquí quitemos el lado para que sea mucho más fácil para nombrarlos. Etil. Listo. Alfabéticamente, ¿cuál iría primero? El metil. Alfabéticamente, ¿cuál sería primero? Metil. Alfabéticamente. Etil. Etil, perfecto. Etil. A, ¿Por B, qué? C, D, E. A, B, A, B, C, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, primero etil. ¿Cómo así? Alfabet. Profe, es que... El abecedario. Orden alfabético, entonces, para que me entiendan. Listo. Fíjense que aquí hay 2 metiles, ¿sí? Cuando hay 2 radicales Dimetil. iguales, decimos dimetil. Uy, profe, todo un ¿Listo? técnico. Dimetil. ¿Listo? Alfabéticamente igual sigue siendo etil. Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Vamos a poner el número de la posición del primer radical, es decir, 4 etil. ¿Listo? Coma. ¿Dónde están los otros metiles? ¿Están en qué carbono? Dos. El carbono, Dos. 2. Entonces, 2, Dos, coma, etil. 2, rayita, dimetil. Vamos a pasar aquí. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque estamos indicando que en el carbono 2 y en el carbono 2. Ah,
Ah, profe, discúlpame. Listo. Entonces, ¿vieron? ¿Qué indiqué? Cantidad. ¿Quién está saliendo de la reunión? Cantidad de carbonos y indiqué el número, los radicales. Ah, pero antes le pongo ¿qué? El número. Le pongo primero el número donde se encuentra el radical. ¿Por qué puse 2,2? Porque en el carbono 2 hay un metil y en este mismo Profe, carbono pero hay otro ¿qué metil. 2 corresponde a qué 2? Ese primer 2 No corresponde... importa. A cualquiera de los dos. Tú me estás indicando que en ese 2 y en ese 2 hay un metil. O hay 2 metiles. ¿Listo? Hasta ahí, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces voy a borrar acá. Profe, eso está muy chévere. Listo. Miremos acá. Pero, ¿cómo fue, Paloma? Fue natural, no lo puedo volver a repetir. Ah, oye, di que eres una bitch. ¿Are you a bitch? Ya, Nicolás. Ya, profe. Ok, entonces fijémonos aquí que aquí tenemos. Aquí tenemos otra vez 2 metiles. ¿Por dónde comienzo a numerar? Entonces fijémonos que la cadena central es esta de acá. ¿Cierto? Vamos a comenzar a numerarla. Entonces, si ven que este radical está más cercano a este lado, entonces empiezo a numerarla. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, Ah, profe, es que me había 6, silenciado. Vea, 7, pues, 8. difícil. ¿Listo? Duro eso. ¿Cómo se Duro que llama a uno este su profe radical? favorita lo silencia. Duro. Lo silencio y no les dejo Es volver a un, activar. es un Este de metil. acá, ¿cómo se llama? Un metil. Este de acá Metil. también se llama un metil. ¿Y este de acá cómo se llama? Isopropilo. Propil. ¿Y cómo Propil. sabe? Porque a la de Dios. Ah, no, ya sé. Ah, sí, Porque sabes, es entre isopropil. cada CH3 en medio hay, o sea, Hay un entre CH, los perfecto. CH3 hay un. Listo, ¿cómo lo voy a nombrar entonces? ¿En qué carbono Se va a están los metiles? llamar. Se va a llamar 1-metil. 1,6 dimetil. Uy, profe, pues ya son otras técnicas. 4 Que ahí no lo isopro hiciste en orden. Te ¿Sí? saltaste. ¿No? y Coma. Y 1, 4 4, iso. propil. Rayita. ¿Y como son 8, cómo se llama? Octano. Octano. hectano. Octano. Octano. Uy, profe, qué nivel que estamos manejando, profe. Listo. Vamos a hacer este de acá. Estefanía, ayúdame a hacer este de acá. Estefanía, Sí, ¿no está? señora, aquí está. Listo, ya están numerados los carbonos. ¿Listo? ¿Cómo se llama este radical? Este, ¿Cuál? Ah, ok. el que estoy señalando. Metil, ¿Y este? también metil. ¿Y este de acá? Ese es butil. Butil, muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Primero nombro los qué. ¿Los metiles o el butil? El butil, muy bien. Profe, el putil. 5 butil, coma, 3, Profe, ¿por qué 6 butil? ¿Por Sí, qué el porque, butil y no por el el orden isoprotil? alfabético, ¿cierto? dimetil, Ah, no nano. ¿Listo? ¿Difícil? así sabes. ¿No? Profe, yo Perfecto. tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué el radical del 987 no es un qué? Uno de esos cositos, un propilo? Ah, Porque hace es un parte de la misma propilo. cadena. Es un propilo, pero lo llamamos es propil. Pues no, me refiero es el que hace parte de la cadena. ¿Es porque hace parte de la cadena y no puede ser propilo? ¿O puede ser propilo haciendo parte de la cadena? No, tiene que ser propilo haciendo parte de una cadena, o sea, o uniéndose a una cadena.
Ok, aquí no voy a tenerme, este simplemente es para que recuerden cuáles son las funciones orgánicas. Amida, éter, Es éxter. amida, alquinos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ¿cierto? Y Profe, esto ¿le puedes dar atrás una vez, por favor? Solo para ver una cosa rápida. Ay, monda, se borró lo que había. No, por ahí lo tengo guardado, después le busco. Cuando termine la clase, entonces ya miramos otra vez. ¿Listo? Este de acá. Ahora vamos a la isomería. Por favor, ponle mucha atención en esto. Entonces, la isomería es la forma en como yo tengo compuestos químicos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Entonces, si se fijan acá, bueno, la isomería puede ser de dos formas. Puede ser estructural o puede ser estereoisomería. La estructural, que es la más sencilla, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, vamos a contar la cantidad de carbonos. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, 5, 7, 9 y 3, ¿cuánto es? 12 hidrógenos. Uy, estas chinos están volando. ¿Cuál ridículo? Respete. Entonces vamos a hacer la fórmula molecular del primero. ¿Cuántos carbonos les dije? 5, 4, 5 carbonos. 3, ¿Y cuántos 5. hidrógenos? 12. 12. 12 hidrógenos, ¿cierto? Ahora vamos a contar acá. Entonces, Oye, Asa, metámonos a ese torneo. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Sigue habiendo la misma cantidad de carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 3, 6, 7 y 2, 9 y 3, 12. Entonces, se fijan que ellos dos tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente fórmula estructural. Cuando están Aquí así, que uno es se ramifica, ¿cierto? Se llaman isómeros de cadena, ¿sí? Iso significa igual. ¿Igual qué? Igual fórmula molecular. ¿Listo? Ahora, los isómeros de posición, entonces en este caso tenemos este enlace doble que se encuentra en diferente dime. número de carbono. Ay, Dios mío. Se encuentra en diferente número de carbono. Entonces tenemos, por ejemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, este enlace doble está en el carbono 1 y este enlace doble está en el carbono 2. Se llaman como isómeros de posición o isómeros de función o de grupo funcional. Entonces, tenemos un aldehído, en este caso, y tenemos aquí una cetona, ¿sí? Sin embargo, si vemos, tienen la misma fórmula molecular. Tienen 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tienen? Tienen 3 y 2, 5, tienen 6 hidrógenos y tienen un oxígeno, ¿sí? Entonces, igual fórmula molecular, pero son diferentes grupos funcionales. Listo. Cuando hablamos ahora de isomería, estereoisomería, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, cuando existe un doble enlace, los hidrógenos se pueden encontrar en un mismo plano o pueden estar en planos diferentes. Entonces, cuando se encuentran en un plano igual, se llama isomería cis, y cuando se encuentran en un plano diferente, se llama isomería trans. Ahora, la isomería óptica se refiere a la forma óptica, la forma en que nosotros podemos ver isómeros ópticos, en los que, si se dan cuenta, pueden ser iguales, ¿cierto? Pueden ser iguales, tienen los mismos grupos los mismos radicales o los mismos grupos funcionales, y se pueden ver de forma similar de frente, o sea, son imágenes especulares, pero si los superpongo uno sobre otro, son imágenes no superponibles. Entonces son imágenes especulares, pero no superponibles. Vamos a desarrollar páginas, la página 52 y la página 53,
y lo vamos a subir un PDF. Tienen plazo hasta hoy nomás. ¿Listo? Les dejo también colgadas en la presentación para que repasen sobre isomería, sobre nomenclatura orgánica y un video que les puede explicar más o menos sobre isómeros estructurales y demás. Habló Teacher Mayra de los de docente de biología y de química.